Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Una mujer de 64 años sufre una caída en el hielo y se fractura la cadera. Es llevada al hospital y se le realiza una artroplastía total de cadera. Y en principio todo evoluciona sin complicaciones. Pero 2 días después, cuando parecía que su recuperación iba bien, ocurre un cambio brusco. La paciente desarrolla una descompensación hemodinámica aguda. En ese momento se solicita una tomografía de tórax con contraste y lo que se observa es un hallazgo crítico, un defecto de llenado en la arteria pulmonar. En este episodio vamos a entender qué ocurrió, por qué esta complicación es tan frecuente en pacientes hospitalizados y qué intervención durante la hospitalización puede reducir significativamente este riesgo. En el desarrollo del caso, este caso tiene una cronología muy importante. Primero ocurre un trauma, la fractura de cadera, con una cirugía mayor ortopédica e inmovilización. Y luego, días después, ocurre deterioro hemodinámico súbito. Este patrón es clásico de embolia pulmonar. En la tomografía con contraste se observa un defecto de llenado dentro de la arteria pulmonar. Eso significa que el contraste no puede ocupar completamente el lumen porque hay algo bloqueándolo. Ese algo es un tromboembolismo. En la base fisiopatológica, la mayoría de las embolias pulmonares no se originan en el pulmón, se originan en venas profundas de las piernas. El proceso ocurre de la siguiente manera. Se forma un trombo en las venas profundas. Ese trombo se desprende y viaja por la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho. De ahí es enviado a la circulación pulmonar y se impacta en una arteria pulmonar. ¿Y qué pasa cuando el trombo llega al pulmón? Obstruye el flujo sanguíneo, aumenta la presión en el ventrículo derecho y disminuye el retorno al lado izquierdo del corazón. El resultado, hipotensión, colapso hemodinámico e incluso muerte súbita. ¿Por qué esta paciente tenía alto riesgo? Este es el punto más importante del caso. La paciente tiene múltiples factores de riesgo de trombosis que se pueden entender con la tríada de Virchow. Por éstasis sanguínea debido a la inmovilización postquirúrgica, daño endotelial por la cirugía y estado hipercoagulable, que es la respuesta inflamatoria. Entonces, la tríada de Virchow es éstasis sanguínea, daño endotelial y estado hipercoagulable. Y en este paciente, además, cirugía ortopédica de cadera, que es uno de los mayores riesgos de tromboembolismo venoso. En la interpretación clínica y prevención, ahora lo importante no es solo entender qué pasó, sino qué se pudo haber hecho para prevenirlo. En pacientes hospitalizados, especialmente después de cirugía mayor, el riesgo de formar trombos es alto. No puedes eliminar ese riesgo completamente, pero sí puedes reducirlo de forma significativa. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Evitando que los trombos se formen desde el inicio. Y aquí entra la estrategia clave: anticoagulación profiláctica. La opción más utilizada y efectiva es heparina de bajo peso molecular. ¿Y qué hace la heparina de bajo peso molecular? Esta de aquí inhibe factores de coagulación, disminuye la formación de trombina y previene la formación de trombos. No disuelve trombos existentes, lo que hace es prevenir que se formen. Un error común de examen es escoger activador tisular del plasminógeno, pero eso es para tratamiento de trombos ya formados y situaciones graves, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar masivo. El caso aquí es prevención. El extra Step 1, en profilaxis utilizamos heparina de bajo peso molecular y en tratamiento grave, activador tisular del plasminógeno. Siempre debemos diferenciar entre prevenir versus tratar. En los puntos clave, cirugía ortopédica es un alto riesgo de tromboembolismo venoso. El embolismo pulmonar proviene de trombosis venosa profunda en extremidades inferiores. El hallazgo en tomografía computarizada, un defecto de llenado. Los factores de riesgo, inmovilización y cirugía. Como profilaxis utilizamos heparina de bajo peso molecular y como tratamiento en casos graves, activador tisular del plasminógeno. En las preguntas,
¿Cuál es el origen más común de una embolia pulmonar? Venas profundas de las extremidades inferiores. ¿Qué muestra un defecto de llenado en la arteria pulmonar? Un trombo. ¿Qué cirugía tiene alto riesgo de tromboembolismo venoso? Cirugía de cadera. ¿Cuál es la mejor profilaxis hospitalaria? Heparina de bajo peso molecular. ¿Qué hace la heparina de bajo peso molecular? Previene la formación de trombos. ¿Cuál sería el tratamiento en una embolia pulmonar masiva? Activador tisular del plasminógeno. Y recuerda, la embolia pulmonar es una complicación frecuente en pacientes hospitalizados, especialmente tras cirugía ortopédica. Se origina en trombos venosos profundos que migran al pulmón y pueden causar colapso hemodinámico. La intervención más efectiva para reducir este riesgo es la anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular, que previene la formación de trombos antes de que puedan embolizar. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.